Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con una carita de fin de semana que da gloria verlo. Vamos, cómo se nota que llega el fin de semana y que nos va a hacer el anticipo de lo que será el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Por dónde nos va a llevar usted este weekend? Me ha dado hasta la tos, porque claro, si antes de ayer dormí poco y tengo un trancazo importante, luego ya resulta que usted aparece en la televisión y me mandan ahí mensajes continuamente, bueno, en la televisión, en la gran furcia mediática, y le han vuelto a hacer usted famoso en España. La verdad es que no deja de ser yo no me molesté en ¿no? verlo. Me había llegado el anuncio, o sea, el anuncio sí lo vi y entonces salió bastante bien. Salió bastante bien usted. Sí, eso me dicen, sí. Y entonces en el anuncio aparecía yo en una mesa redonda, en un panel, en el Inter-American Institute for Democracy, del que soy... Eso no lo quisieron decir. Soy consejero, efectivamente. Y entonces, pues era un corte hablando de la política de inmigración en España y todo lo demás. Y cuando lo vi dije, bueno, con que saquen 2 o 3 cortes de estos, yo ya he ganado. O sea, porque la gente que vive en España sabe que eso es verdad, no lo van a poder rebatir y como intenten negar hechos que son objetivos y sobre todo hechos que sufren cada día millones de españoles, encima van a quedar peor. Van a enfadar a la gente porque la gente es la que está sufriendo eso, porque no viven en la Torre de Marfil de los sicarios de Soros y entonces lo saben, ¿no? Y me quedé tan fresco y no hace falta que le diga que no tengo la menor intención de perder un solo minuto de tiempo viendo la historia esta. O sea, vamos, en absoluto. Las caras de la conspiración, por si alguien no sabe de lo que estamos hablando, las caras de la conspiración, una serie de indigentes mentales intentando, pues hacer una labor de sicariato, podríamos decir. Luego lo dije hace algunos meses. Sí, me enteré que luego quiero hacer también un comentario. Me enteré de algunos de los que iban y dije, bueno, esto ya es la hez de la hez, vamos. Avisamos aquí, nos iban a ir poniendo en la diana y vamos a aparecer en determinados medios de desinformación masiva, mientras que pongan declaraciones que hagamos nosotros, porque la verdad es que nosotros no nos escondemos con nombre y apellido, mientras que extraigan cortes de programas, incluso aunque intenten descontextualizarlos, la verdad es que si eso es solo lo que pueden hacer, pues realmente no, es demoledor, no van a poder derribar ningún tipo de mensaje, ¿no? Nosotros no hacemos programitas de 1 minuto ni de 5 minutos, ni hacemos bloques de 10, 12, 13 minutitos sobre un tema. Nosotros nos tiramos 1 hora y media, 1 hora y cuarto todos los días, don César y yo hablando, don César además con su editorial, don César además comentando todas las noticias del día, y realmente está muy clara cuál es nuestra postura y sobre todo en qué se basan nuestros análisis, ¿no? Que yo creo que esa es la clave fundamental, que se basan en datos. Sí, nadie nos da un guioncillo para que lo leamos. Exactamente. Y eso es lo relevante, ¿no? Y al final, pues la audiencia lo sabe, audiencia que está más o menos de acuerdo cuando hablamos de inmigración, audiencia que está más o menos de acuerdo cuando hablamos del conflicto en el mundo árabe, personas que pueden estar más o menos de acuerdo con el enfoque liberal que tengo yo en muchos casos rozando lo austriaco y que a lo mejor otros están más de acuerdo con una visión en la que el Estado tiene una mayor presencia que pueda tener don César Vidal. Pues de eso se trata, ¿no? De que se nutra este programa de muchas opiniones, de muchos análisis, sobre todo de seguir en la brecha y de ver cierta desesperación, ¿no? Y luego, evidentemente, pues esa tristeza que da siempre el ver cómo la censura institucional avanza
Lo que pasa es que, bueno, insisto, mientras que sigan siendo tan torpes a la hora de realizarlo, pues podemos quedarnos muy tranquilos. Agradecer en nombre de don César Vidal también todos los apoyos que está teniendo, que no es que nos hagan relativa falta, sino que realmente pues muestran hasta qué punto el personal sabe lo que está ocurriendo y que no les van a hacer comulgar con ruedas de molino, como decía don José María García. Y mañana vamos a hacer un programa de esos en los cuales, bueno, pues también levantarán una serie de ampollas, aunque básicamente lo que vamos a hacer es contar la realidad. Vamos a hablar del Gran Israel, vamos a hablar de ese proyecto del Gran Israel, que algunos quieren ocultar. Había un artículo en Jerusalem Post publicado el pasado 25 de septiembre, antes de que se produjera ese inicio de la operación terrestre israelí en Líbano, que veremos cómo sale. De momento va bastante mal, como vamos a contar en el día de mañana. Un artículo en el Jerusalem Post en el que ya se apuntaba otra vez a esa idea del Gran Israel. Mucha gente no sabe lo que es esto, sobre todo mucha gente no judía fuera de Israel, gente que a lo mejor pues defiende de forma sistemática todo lo que hacen los gobiernos de uno y otro pelaje en Israel y que no conocen este concepto. Y vamos a empezar hablando sobre todo de las guerras del Líbano. Esta es la tercera oficial, vamos a decirlo así, entre comillas. Vamos a relatar un poco cuál ha sido la historia de esa relación entre el Líbano y Israel, completando en buena parte el especial en Guerra en Tierra Santa, en el cual, pues además, pues no entramos a fondo, ¿no?, en la cuestión del Líbano. Porque no entramos a fondo en la cuestión del Líbano porque es una cuestión marginal en todos los sentidos del término, sí. Exactamente, pero que quiere ahora utilizarse, ¿no?, como piedra de toque para ese gran proyecto, ese concepto del Nilo al Éufrates, que vamos a empezar a esbozar mañana y que nos va a llevar más de un programa, porque yo creo que es necesario que la gente no solo sepa lo que está pasando en estos momentos, sino también de dónde vienen estos polvos, ¿no?, como dice el refranero español. Hablaremos de la última hora de esta tercera guerra del Líbano. Explicaremos cómo fue la ocupación de 1978, esa primera guerra. Ariel Sharon, comandante, jefe de las Fuerzas Armadas israelíes contra la OLP de Yasser Arafat. Veremos el papel del ejército israelí en las matanzas de Sabra y Shatilla, un papel que posteriormente, en el momento no, pero posteriormente incluso propios comités de investigaciones israelíes demostraron que se habían producido con la colaboración del gobierno israelí, del ejército israelí. Hablaremos del nacimiento de Hezbollah, que muchos no saben que tiene una relación directa con esa primera guerra del Líbano de 1982, precisamente para defenderse de esa ocupación israelí. Analizaremos con datos objetivos cuál ha sido el número de ataques, atentados, operaciones militares de Hezbollah y de Israel a lo largo de la historia, para poder calibrar realmente, ¿no?, ese tipo de mensajes que escuchamos todos los días sobre quiénes son los agresores. Hablaremos también de la masacre de Cana, de la guerra de 2006 y ese fracaso de Israel, una guerra de 2006 que tiene una génesis muy parecida a la actual y que supongo que el ejército israelí no querrá que acabe como acabó aquella guerra, porque fue un absoluto fracaso. Israel ha perdido 2 guerras en el Líbano, ¿eh? O sea, yo me imagino que algunos dirán que a la tercera va la vencida, pero está por ver. Veremos en este 2024 los riesgos de una guerra terrestre. Ya ha habido un primer revés importante, la caída de una unidad de élite en una emboscada. Ya han llegado las primeras decenas de ataúdes a Tel Aviv y evidentemente, estos son cuestiones que a lo mejor en el día a día se nos quedan y como siempre nos gustan los sábados en el Gran Reseteo entrar a fondo de las cuestiones, pues vamos a ampliar también algunas cosas que hemos ido sugiriendo esta semana, sobre todo en relación a ese sistema de defensa antiaérea, famosa cúpula de hierro, el Iron Dome. Prometí que mañana daríamos datos relevantes sobre la eficacia real que tiene este sistema de defensa. Vamos a analizar y vamos a exponer un estudio publicado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por un profesor ya en el año 2014, indicando que hay bastante de propaganda en todo lo que tiene que ver con esta eficacia de la cúpula del hierro. Y vamos a explicar también con algunos diagramas y con algunos mapas cuál es el problema que tiene fundamentalmente este sistema y que apunta también a que estos problemas podrían haber sido la causa de que se le negara la tecnología a Ucrania cuando la ha solicitado. Aunque Ucrania no pedía exactamente las mismas baterías antiaéreas que tiene Israel, evidentemente no las iban a quitar de un sitio para ponerlas en otro, sino que pedía unas gemelas que tiene Estados Unidos y que no está utilizando. Algunos se preguntarán por qué no las están utilizando. Bueno, a lo mejor es que realmente no son tan eficaces como algunos dicen. Luego pasaremos a hablar de esa reconfiguración de Oriente Medio, que ha pinchado en hueso, porque en las últimas horas se ha producido una reunión entre el ministro de Exteriores de Arabia Saudí y el presidente iraní, y Arabia Saudí ha garantizado la neutralidad, se ha acercado a Irán y ha dicho que quiere seguir adelante con el plan chino, cual, pues ha levantado ampollas no solo en Tel Aviv, sino también en la Casa Blanca, que están pero viendo. ¿a quién le puede sorprender?
O sea, vamos a ver, yo comprendo que en Tel Aviv ahora mismo se estén pegando con la cabeza contra la pared. Yo lo comprendo. Comprendo que en la Casa Blanca estén diciendo que no te puedes fiar de los saudíes, que hay que ver cómo son. Todo eso yo lo entiendo. Creo que tiene su punto razonable. Pero ¿por qué se esperaban otra cosa? Realmente yo he defendido, y lo hice sobre todo en el último programa que hicimos en el especial Guerra en Tierra Santa, donde analizamos ese ataque de Hamás contra Israel, ese 11 de septiembre israelí, como lo definió el propio Netanyahu. Si alguno de nuestros amigos no ha visto ese programa, yo les recomiendo que, si a lo mejor le da pereza toda la serie que hicimos sobre Israel, o a lo mejor no ha tenido tiempo y está esperando tener unas vacaciones o unos días de asueto para poder verla, yo les recomiendo que primero vayan directamente a por ese capítulo, porque así van a entender mucho mejor lo que está ocurriendo en estos momentos. Y ahí pues ya indicábamos cómo en buena medida esa respuesta israelí no solo venía dada por ese ataque de Hamás, sino que había una serie de elementos geopolíticos, geoestratégicos que necesitaban o que obligaban a Israel a acelerar la agenda, a Israel y Estados Unidos, y este era uno de ellos, ¿no? Algunos pensaban que se había roto, yo he llegado a pensar que realmente por lo menos Arabia Saudí e Irán mantendrían cierta distancia hasta que no acabara la actual guerra, pero no ha sido así, mañana lo vamos a contar, con unos países del Golfo además que prometen a Irán no intervenir todos en comandita en una cumbre que se ha celebrado en Qatar. Hablaremos también de ese lapsus del vicepresidente de Kamala en referencia al expansionismo de Israel. Se equivocó al decir Irán, quería decir Israel. Se equivocó al decir Israel, quería decir Irán. En todo caso, muy nervioso el candidato a la vicepresidencia en la candidatura de Kamala Harris, es la primera pregunta que le hicieron en el debate. Y luego pues apuntaremos un poco esa idea del gran Israel que pasaremos seguramente ya a desglosar tanto en su aspecto teológico como en su aspecto militar y como en su aspecto político, seguramente en un programa posterior. Así que, bueno, pues yo creo que va a ser un programa interesante. Cerramos ese paréntesis que hemos abierto en el verano, en el principio de la temporada, en los que explicamos un poco cómo había sido la deconstrucción europea o la construcción europea Made in USA, Made in UK, bueno, pues lograda en buena medida gracias a la colaboración de la élite bancaria. También esa génesis, ese camino hacia la Primera Guerra Mundial, y ahora pues lamentablemente venimos a la actualidad a seguir hablando de guerra, geopolítica, economía, religión. Yo creo que todos los componentes necesarios para que mañana no falte ninguno de nuestros suscriptores delante de sus pantallas, delante de sus ordenadores, teléfonos móviles o como quieran ver nuestro programa. Seguimos ampliando además los dispositivos en los que se puede ver. Estamos trabajando también con Isaac en la sombra siempre para que se pueda ver en absolutamente todos los dispositivos, pero bueno, prácticamente ya estamos en todos los sitios. Así que nada, que lo disfruten nuestros amigos. Si tenemos oyentes del Despegamos, de La Voz, que todavía no se han suscrito, pues yo, como siempre digo, es una gran ocasión para hacerlo, y no solo para ver este programa, sino para ver el resto de contenidos de la plataforma y para acudir a esa hemeroteca del Gran Reseteo, en la cual pues hemos ido explicando, exponiendo toda la historia de Oriente Medio, hemos ido también exponiendo toda la historia de Europa y también en buena medida cómo ha ido creciendo ese lobby sionista en Estados Unidos y cómo ha estado ligado al mundo financiero. Y que nada, don César, yo creo que no puedo decir más. Espero que a la gente le guste el programa de mañana. No me cabe la menor duda de que les va a gustar muchísimo, y además de mucha actualidad, después de esa serie extraordinaria sobre las raíces de la Primera Guerra Mundial, que los televidentes suscriptores estaban encantados porque era algo que no habían visto jamás, que nos llevaba atrás en la historia, pero arrojando su más que siniestra sombra sobre el presente. Bueno, pues ahora vamos a estar en el presente siniestro, aunque eso sí, se hagan algunas referencias a las raíces históricas. Nos vemos este fin de semana, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.